debate, sociedad y actualidad. Esto es Contracolumna. Muy buenas tengan todos y todas. Bienvenidos a nuestra columna Contraportada, una revista internacional para el mundo, para América Latina. Esta es nuestra sesión número 18 y hoy es sábado 28 de junio del 2025. Un abrazo fraterno desde Bogotá, capital de Colombia, para toda la diáspora de los latinos en Estados Unidos, en Europa y en todo el mundo. Un abrazo fraterno para todos los cibernautas, los estudiantes, los amigos que nos siguen aquí en esta importante semanal Contracolumna de la Escuela Nacional Constituyente. Mi nombre es Javier Felizola, un abrazo fraterno para todos, bienvenidos. Bueno, seguimos los procesos constituyentes en América Latina. Colombia está chévere, firme, movida, porque el gobierno nacional logró, por fin, después de muchos obstáculos, logró que el Congreso de la República, en sus dos cámaras y en un proceso de conciliación dentro del protocolo estatutario del Parlamento colombiano, la aprobación de la reforma laboral colombiana. Quizás uno de los logros más importantes de este gobierno y de los últimos gobiernos en este siglo XXI, y después de muchas luchas se logró reivindicar muchas cosas de la clase obrera en Colombia. Se había planteado una consulta popular, no hubo necesidad, pero el gobierno demostró que las movilizaciones y las marchas, la resistencia pacífica es importante para la obtención de logros en las transformaciones sociales de un país como Colombia y que nos va a servir de modelo para América Latina. Y en buena hora, después de que habían dicho que no con el ministro Juan Fernando Cristo, el nuevo ministro de Justicia, en buena hora, gracias a Dios que llegó este magistrado, este jurista, Eduardo Montealegre, ex fiscal, ex magistrado, constitucionalista, profesor constitucionalista, llega y se pone de acuerdo con el presidente y se ha anunciado entonces la octava papeleta, simbólicamente hablando, o el octavo formato, formulario, para votaciones en el año 2026, el próximo año, para que el pueblo decida en una consulta popular si está de acuerdo con una nueva constitución para Colombia y se convoca entonces una Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros siempre creímos en este proceso, por eso ya llevamos desde el 2023, 2024, 2025, siempre creímos en esta revista, en esta columna, en esta escuela y en la Red Nacional de Organizaciones Sociales por la Constituyente y otras organizaciones que venimos trabajando desde el año pasado, desde el 2023 incluso, en preparar el camino a esta nueva fase en Colombia de un proceso constituyente, y ya los hemos estudiado. Esta es la sesión número 18, los invitamos para que aquí abajo le dé clic, entre a la revista, entre al canal, le dan videos y baja, y ahí va a encontrar todos nuestros videos, nuestras charlas, nuestras clases, nuestras investigaciones sobre todo lo que antecede a un proceso constituyente en América Latina y en nuestra amada Colombia. Así que en buena hora estamos a tono con la historia. No se despegue de nuestro canal, no se despegue de nuestra revista, no se despegue de nuestra columna de la Escuela Nacional Constituyente. Una columna que combina la pedagogía, la educación popular, la investigación, la información y el periodismo. Hoy tenemos un tema maravilloso. Nosotros estamos tocando varios temas.
digamos, varias líneas del programa. Recuerden que este es un programa pedagógico de educación popular. Una de nuestras líneas son: estudiemos las constituciones de América Latina y sus procesos constituyentes. Hemos venido estudiando Nicaragua, México, Brasil, Paraguay, Bolivia, Venezuela, Colombia, y vamos a seguir estudiando otros países. Pero paralelo a eso, llevamos también el proceso colombiano, un proceso muy especial, porque estamos luchando para que se logre esta meta de una nueva constitución y una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Y desde esa perspectiva, hoy abrimos una nueva línea que se llama Hacia una nueva historia del proceso constituyente en Colombia. Y tiene un subtítulo o un título complementario que es La última historia de las constituciones en Colombia. Repito, hacia una nueva historia del proceso constituyente en Colombia, la última historia de las constituciones en Colombia. ¿Por qué planteamos este tema, amados cibernautas y amigos, amigas, estudiantes? Porque al hacer el estudio, llevamos muchos meses estudiando este tema, hemos descubierto, ¿verdad?, que la historia de los procesos constituyentes en Colombia no ha sido bien contada, ha sido manipulada, o no sabemos las omisiones por qué se han dado, porque de pronto no han hecho los estudios adecuadamente, no han hecho adecuadamente la línea de tiempo de historia como una herramienta de la investigación científica para el descubrimiento de nuevos conocimientos en el proceso de las constituciones en Colombia y el proceso constituyente en Colombia. Entonces, hemos estudiado muchos libros y muchas investigaciones, tesis de grado, etcétera, monografías en YouTube, en Facebook, en Google, en libros, en reuniones, y hemos encontrado que no está completa ni veraz la historia de las constituciones en Colombia. Así como ocultaron que en Colombia hubo un presidente negro de Baranó Atlántico, Caribe colombiano, y hasta quitaron la foto del Palacio de Nariño, así como ocultaron eso de manera segregacional, excluyente, racial, ¿verdad? También se han excluido muchos fenómenos en la historia de Colombia. Y esta revista, este canal, esta columna, esta Escuela Nacional Constituyente en Colombia, nos hemos dado a la tarea de visibilizar, de sacar a la luz, de desenmascarar lo que estaba oculto para que las nuevas generaciones conozcan verdaderamente y de manera veraz y verdadera cuáles han sido los hitos más importantes en el proceso constituyente de Colombia, desde el genocidio español hasta nuestros días, ¿verdad? Pasando por más de 2 siglos, ¿verdad? Tenemos el siglo XVIII, el siglo XIX, el siglo XX y el siglo XXI. Prácticamente estamos hablando de 4 siglos, pero que realmente se resumen en unos 214 años aproximadamente, ¿verdad? Esto también lo hemos denominado la Primera República, pero es que precisamente para adentrarnos en lo que yo llamo la Segunda República, que es un paradigma que nace en esta escuela, por primera vez se habla en Colombia de cómo estamos transitando hacia una Segunda República. Tenemos que conocer la Primera República. Y en la Primera República vamos a encontrar unos paradigmas y unos axiomas y unos fenómenos y unos hitos muy importantes que nos van a permitir comprender la historia de esta primera fase que llamamos la Primera República, que podrían ser 2 o 3, estamos en ese constructo, porque no queremos decir definitivamente cuál es todavía hasta que lo vayamos construyendo con ustedes, y estamos invitando a los que se quieran sumar a este proceso de pedagogía constituyente.
para poder profundizar la Segunda República, que comienza con Gustavo Petro, porque hay que reconocer en Gustavo digamos, el adalid, el ave fénix, la persona que va a la vanguardia de este proceso con todo el movimiento progresista alternativo, ¿verdad? A partir del 2022, incluso mucho antes, con la Bogotá Humana en la alcaldía de Bogotá. En fin, eso lo vamos a estudiar más adelante. Ese fenómeno se llama la transición de la primera a la segunda república y cómo nos estamos adentrando en la segunda república. Desde la perspectiva de Orlando Falborda, a propósito, estamos cumpliendo un centenario de su nacimiento ahora. El 11 de julio vamos a celebrarlo aquí en Bogotá y en todo el país. Desde el Comité Nacional del Centenario les enviamos un abrazo fraterno a todos los compañeros del comité. Entonces, desde esta perspectiva surge este tema que tiene que ver con la construcción de una nueva historia del proceso constituyente en Colombia y visibilizar lo que ha estado oculto, y por eso es la última investigación en Colombia, la última historia, la historia más completa la vamos a ver a partir de hoy en varias jornadas. Hoy vamos a tener la primera, no creo que logremos terminar porque es un material bastante denso. Estamos estudiando prácticamente 4 siglos, 214 años de historia, y eso no se logra hacer en media hora. Sin embargo, vamos a tratar de sintetizar entonces cómo hemos descubierto, cómo hemos encontrado este proceso. Un primer elemento, bueno, todo esto nos arroja unas conclusiones y las quiero adelantar de una vez para que usted vea la importancia de este tema, de este escenario. Un primer elemento es identificar los contextos históricos, jurídicos y políticos de las diferentes constituciones y de los procesos constitucionales que hemos tenido en nuestra República de Colombia, ¿verdad? Porque le anticipo, aquí tengo, han habido 13 constituciones en Colombia, no 10 ni 9 como dicen por ahí. Han habido 13 constituciones. 13 constituciones con esta última que hubo ahora en el 91. Ya tenemos 34 años con ella. Entonces, vamos a identificar los contextos históricos, políticos, ideológicos y jurídicos de estas 13 constituciones. Es un reto muy importante. Vamos a identificar la violencia, qué papel cumple la violencia y la construcción de las nuevas repúblicas o de las nuevas constituciones, porque obviamente las constituciones apuntan a la refundación de la república. Tercer punto, el papel de la religión en los procesos constituyentes. Tenemos un estudio pormenorizado de cómo la Iglesia Católica y la religión influyó, afectó, impactó la construcción de las constituciones liberales, conservadoras y de otro tipo de ideologías que se dieron en Colombia. Un cuarto elemento es que vamos identificando las etapas en los procesos del constitucionalismo colombiano, porque al estudiar la historia y al estudiar la línea de tiempo, vamos a descubrir cuáles son esas etapas. Quinto, vamos a identificar las ideologías que inspiraron estas constituciones. Sexto, identificar los fracasos en los procesos constitucionales, porque hubo fracasos en algunos ejercicios constitucionales de Colombia. El papel del federalismo y el centralismo en la historia de las constituciones colombianas. ¿Quiénes convocaban esas constituciones? El ejecutivo, el legislativo o el constituyente primario. Y el papel de la rama judicial en ese proceso. ¿Cuáles son los antecedentes de esas nuevas constituciones? ¿Y qué tiempo de duración tuvieron cada una de ellas? Todo eso lo tenemos aquí ya sistematizado. Un material muy denso que llevamos estudiándolo ya bastante tiempo. Entonces, ese es, digamos, el introito, la introducción de este tema de hoy, que repito, se llama Hacia una nueva historia del proceso constituyente en Colombia. Hoy, a partir de hoy, no se lo pierda, todas las semanas, todos los
domingos, lunes, domingo, vamos a estar sacando esta columna y usted debe estar atento a esta pedagogía, a estos cursos, para que usted se capacite, sobre todo y a propósito, apreciado cibernauta que nos escucha, de que Colombia entra en esa era. Estamos en una nueva era, la era de la construcción de una nueva fase constituyente en Colombia, y no puede haber una constituyente exitosa si no hay pedagogía constituyente. Hágame el favor. Y eso es nuestra labor, sin esperar nada a cambio, sin ningún costo, porque esto es completamente gratuito. Y estamos invitando a las diferentes universidades, programas de derecho, cátedras constitucionales, que se articulen con nosotros, con nuestro canal, con nuestra escuela, para brindarles este acompañamiento, y cuando quieran podemos trabajar estos escenarios en talleres, seminarios, en universidades, colegios, barrios, veredas, partidos políticos, movimientos sociales, organizaciones sociales y escenarios de construcción de paz, porque la construcción de una nueva cultura de paz va de la mano con la construcción de un proceso constituyente. Eso nosotros no lo separamos. ¿Ok? Bueno. Les decía que tenemos 13 constituciones en Colombia. Una en el siglo XVIII, en 1700. Tenemos 11 constituciones en el siglo XIX, que son los años de 1800. Tenemos una en el siglo XX, que es la Constitución del 91, para un total de 13 constituciones. Algunas, todas muy importantes a mi modo de ver. Pero tenemos que comenzar, queremos comenzar, porque a medida que vamos viendo las constituciones, vamos comparando, y eso lo vamos a ver por ahí en la sesión número 3 de este módulo, de esta línea de investigación de pedagogía, y es los hitos. ¿Cuáles fueron los hitos más importantes que antecedieron y rodearon y apoyaron los procesos constitucionales en Colombia, y que nunca han sido reconocidos como tal? Pero podemos comenzar, mis queridos amigos y amigas, ubicándonos en el siglo XV, en 1492, el 12 de octubre, con el genocidio español, ¿verdad? Allí es el punto de partida. Y tenemos un referente muy importante. En el siglo XVI, en 1538, se funda Bogotá por Gonzalo Jiménez de Quesada, capital del nuevo reino de Granada en ese entonces. Y de la mano con la fundación, en ese año se crea el primer templo católico con Fray Domingo de las Casas el 6 de agosto. Este es el primer punto de partida, digamos. La creación de Bogotá, de Santa Fe, en 1538, siglo XVI. En 1539 se confirma jurídicamente la nueva villa de Santa Fe, el 27 de abril de 1539. Tenía entonces Santa Fe de Bogotá 264 hombres, personas, seres humanos que habitaban esta pequeña villa. Y se empieza a dar a través de un cabildo los primeros terrenos a los españoles. En 1540, el 27 de julio, se crea el título real de Madrid, España, a la ciudad de Santa Fe, el 27 de julio de 1540. Y en 1548 se da el escudo de Santa Fe y la cédula real, que la dan en Valladolid, España, el 3 de diciembre. Y en 1550, más exactamente el 17 de julio, el emperador Don Carlos y la reina madre Juana establecen la provincia del Reino de Granada y se establece la Real Audiencia de España en el nuevo Reino de Granada. Eso es en 1554, estamos en el siglo XVI. Porque acuérdese que en el siglo XV a finales llegan los españoles.
en 1492, terminando el siglo XV. Por lo tanto, ese siglo prácticamente no se vivió ya los últimos años, pero se entra entonces en la construcción de la nación en el siglo XVI, que son los años 1500 en adelante. En 1550 se establece la Real Audiencia del Reino de Granada y se establece el Tribunal de la Real Audiencia. Y allí se inicia históricamente en Colombia el ejercicio del derecho público y el gobierno de las leyes, en 1550. Ya en 1600, entonces comienza el siglo XVII. Y ahí se da dando el crecimiento urbano de la ciudad, el comercio de esclavos, Cartagena, empieza a nacer la región de Medellín, Tuluá, Neiva, ¿verdad? Y en 1600 comienza la construcción de la primera república independiente de Colombia, con Bencos Biojó, o Domingo Vico, que era su nombre, y se crea la República Independiente Negra, los Palenques de San Basilio o La Matuna, como también se le conoce. Eso será exactamente el 16 de marzo de 1621. En esa fecha es ahorcado Bencos Biojó por la corona española y por sus representantes aquí. Pero Francisco Mina y otros afros palenqueros quedaron al frente del constructo de esta nueva república que se conoce como Palenque. 1600, siglo XVII. Y aparece en 1603 como la primera república de América Latina, el Palenque Afro de San Basilio. En 1610 se establece el Tribunal del Santo Oficio en Cartagena, de la Iglesia Católica. Se establece el Tribunal del Santo Oficio, la Inquisición Católica, que eso fue un hito triste, negro, lamentable de la historia colombiana y obviamente española, hispanoamericana. Pero en 1770, cuando se está estableciendo el Tribunal de la Inquisición en Colombia, en Cartagena, se termina la construcción del Palacio de la Inquisición en 1770. Ese palacio que es como hoy en día un museo. Es importante señalar en este punto porque el constituyente primario de nuestra nación colombiana y latinoamericana, porque vamos a tocar, nosotros en ese momento no éramos solamente Colombia, estaba Venezuela, Ecuador, Panamá, Colombia, Perú, Bolivia, ¿verdad? Y allá en Brasil y en Chile también y en México se estaban dando procesos similares. Pero Colombia iba a la vanguardia de estos procesos de rebeldía, de independencia, de revolución, frente al imperio español. Entonces, entre 1500 y 1600, que estamos hablando del siglo XV y el siglo XVI, se da la resistencia indígena. Sobre todo queremos destacar los guayú en la Alta Guajira, en la Alta Colombia, y la resistencia indígena Pijao. En 1608 tuvo su etapa final digamos, de bajada. Esta resistencia Pijao se ubicó en lo que hoy es Huila, Tolima, Valle, Cauca y Caldas. Eso fue la historia que hemos encontrado, es que fue una guerra de guerrillas. Estos indígenas hacían emboscadas, ataques y se rebelaban contra la minería que atentaba contra su medio ambiente, contra su hábitat natural. Y esto demoró la colonización porque estos indígenas no se rindieron fácilmente. Entonces, entre el siglo XV y el siglo XVI, entre los años 1500, a finales prácticamente
fueron 8 años del siglo XV y todo el siglo XVI, es decir, los años 1500 y el siglo XVII, hasta mediados del siglo XVII, hubo una resistencia fuerte de los afro y de los indígenas. Entonces, la construcción, uno de los primeros paradigmas que hay que revisar aquí en la historia escolar que le dan a los estudiantes en los colegios y en las universidades, sobre todo en los colegios. Y eso tenemos que cambiarlo, señor presidente Petro, muy respetuosamente. Ministro Daniel Rojas Medellín. Quizás no lo podemos hacer pero en el próximo gobierno tal vez. Que la refundación de la nación y la independencia de Colombia y de la Nueva Granada no comienza con Bolívar, ni comienza con Santander, ni comienza con los comuneros, que son muy importantes y lo vamos a ver enseguida, sino que comienza con la revolución, la resistencia y la rebeldía afro e indígena. Ese es el primer punto que queremos, digamos, señalar, y el presidente Petro lo ha repetido como 5 veces en sus discursos, y hace poco estuve viendo el discurso en la Quinta de Bolívar y de Manuelita Sáenz, donde se hizo la firma, la sanción de la ley laboral, la reforma laboral y la ley de salud mental. Estuve siguiendo de cerca y vimos que Petro repitió sobre todo la parte afro, pero nosotros en el estudio que estamos haciendo queremos dejarle a los jóvenes, claro, a los que nos siguen en esta columna, que las primeras rebeldías, reivindicaciones, luchas fueron indígenas y afros. Eso es un primer paradigma importante. Ya entramos en el siglo XVIII entonces, en los años 1700 en adelante. El 27 de mayo de 1717 se crea el Virreinato de la Nueva Granada. Antes era la Real Audiencia, tenían unos delegados, pero en el siglo XVIII, el 27 de mayo de 1717, se crea el Virreinato de la Nueva Granada, con Jorge de la Villalonga, que era el conde de la Cueva, que llega a Santa Fe y gobierna 5 años. Ya en ese entonces, en 1741, había una clara división de clases sociales entre españoles, criollos, negros e indígenas y el clero católico. Estaban los españoles, los criollos, que eran colombianos nacidos aquí, hijos de españoles, con indios, con afro o con mujeres que ya también eran criollas. Negros que se mantenían puros, indígenas que se mantenían puros, y el clero que era español de la Iglesia Católica. Hay una tensión tremenda ya en 1741. La minería también genera tensiones, y la distribución de la tierra, porque los españoles empezaron a coger la tierra para explotar el oro, las esmeraldas, qué sé yo, y los indígenas y los afros se veían afectados, sobre todo los indígenas, que eran nuestros hermanos mayores y que estaban antes que nosotros aquí, que todo el mundo y que los españoles. Y en 1776 se da la independencia de Estados Unidos, que es un referente que lo vamos a tener allí y que impactó positivamente, digamos, inspiró a los rebeldes e independentistas colombianos y granadinos. Entonces ya estamos en el siglo XVIII y se presenta un primer fenómeno. La primera constitución de Colombia no fue la constitución de Cundinamarca, no fue la constitución de Antioquia, no fue la constitución de Cúcuta, no fue la constitución de Angosturas con Simón Bolívar. Fue la constitución comunera de 1781, y nosotros le dedicamos un programa aquí. Búsquelo aquí en el canal. No recuerdo si fue el 12, el 11, no me acuerdo la sesión, pero ahí profundizamos. Si usted quiere saber más, allí de la mano con nuestro tutor, profesor
Rubén Morales Rey, un destacado profesor constitucionalista, abogado, candidato a la alcaldía de Bucaramanga, que le fue negado su aval por parte de una junta allí bastante cuestionada, una junta de un partido político, que nunca han podido explicar por qué no le dieron el aval a Rubén. Rubén es, gracias a la investigación de Rubén, logramos visibilizar por primera vez en Colombia, en el sistema educativo nacional alternativo, la importancia y el descubrimiento de que en la Revolución Comunera de 1781, ese movimiento de insurrección tuvo una primera constitución colombiana, y esto se lo discuto a cualquier constitucionalista. Póngame el magistrado que quiera al frente y nos sentamos a revisar el documento, que se llamaron las capitulaciones de Zipaquirá. Ahora, ¿quiénes construyeron esa constitución? Ese primer indicio de constitución se constituyó por una, óigame bien, porque esto no fue cualquier cosa ridícula allí como la quieren algunos historiadores presentar, porque no estudian. Se elaboró, la lideró el compañero, el señor Juan José Berbeo, y se nombró una comisión enviada por la Junta Suprema de Tribunales de la Real Audiencia de Santa Fe, presidida por el arzobispo Antonio Caballero y Góngora, más 2 oidores, más el alcalde de Santa Fe, más 4 generales militares, más 3 testigos. El alcalde era Eustaquio Galavis Hurtado, que después ese apellido Galavis transitó hasta el Galvis. Entonces, las capitulaciones que se redactaron en esa revuelta, en ese levantamiento, en esa subversión, en ese enfrentamiento, en ese conflicto que se dio en 1781, liderado en primera instancia nada más y nada menos que por Manuela Beltrán, quien rompe el edicto que habían colocado en la plaza, en el Socorro Santander, y esta mujer rompe eso, ¿verdad? Y José Antonio Galán, Ambrosio Pisco, indígena, Galán, que era un hombre popular de estrato humilde, Juan Francisco Berbeo, que fue uno de los capitanes, José Lorenzo Plata, Lorenzo Alcantruz, entre otros, lideran esta revuelta, esta subversión. Pero esto no fue una revueltica machucha. Esto fue más de 20.000 hombres en armas, con palos, con armas, con lanzas, qué sé yo, que se levantaron y caminaron hasta Santa Fe. Y el arzobispo los detuvo y les hizo firmar unos documentos y unos acuerdos. Pero es importante detenernos aquí para analizar ese documento. Usted no me cree, léase el documento. Lo invito a que se lo lea conmigo. Le voy a resumir algunos puntos de ese documento que para nosotros, desde el enfoque de la perspectiva de la educación popular latinoamericana, desde la educación popular colombiana, desde la investigación acción participativa de Orlando Falborda, no desde los estándares tradicionales de los escenarios educativos en Colombia, sino desde el escenario de la educación popular del constituyente primario. Fue el primer escenario constitucional en Colombia. O usted me va a decir a mí que un tema como la suspensión de los impuestos, que era una reforma tributaria que planteaba el pueblo, que se levantó en armas y hizo una movilización con más de 20.000 hombres y mujeres, no es un tema constitucional. Una reforma tributaria donde se pedía la suspensión de los impuestos que la corona española había puesto sobre el algodón, sobre diferentes productos, ¿verdad? Un segundo punto, pedían
una reforma agrícola, agraria, porque les prohibían cultivar otras cosas. Ellos querían libertad de cultivo y libertad de comercialización agrícola. Había una reforma agraria. Segundo punto, la reforma agraria. Primer punto, una reforma tributaria. Tercer punto, mejorar la infraestructura de las provincias, de las parroquias, de las regiones, la infraestructura en caminos, puentes, movilidad y comercio. O sea, era una reforma de infraestructura. Se solicitaba como cuarto punto en estas capitulaciones de Zipaquirá de 1781 el acceso de los criollos, de los indígenas, de los afros a los cargos públicos, porque no se les permitía, porque los españoles tenían controlado el poder público. Por lo tanto, aquí hay una reforma del poder público. Quinto, había una reforma de la tierra que se le exigía a la corona española y a la Real Audiencia y al Virreinato de Granada que devolviera las tierras a los indígenas porque se las habían expropiado. Recuerde que en esta revuelta, en esta subversión, en esta revolución comunera, estaba Ambrosio Pisco y otros indígenas que eran los que representaban los intereses de este sector social. José Antonio Galán, que tenía una extracción campesina, y Berbeo, que representaba a los criollos, etcétera. Y habían algunos sectores del clero católico que también apoyaban la revolución, aunque fueron traicionados por algunos jerarcas altos de la Iglesia Católica. Un sexto punto, exigían una revolución cultural, una reforma cultural para que la Iglesia Católica respetara las tradiciones culturales ancestrales de estas comunidades y no impusiera su cultura, que era traída de afuera y no estaba arraigada, digamos, aquí en esta zona de nosotros. Otro punto, que se controlara el clero, a los notarios y a los escribanos, porque hacían hasta para vender. Y un octavo punto, era una reforma a las fuerzas militares, exigía las capitulaciones de Zipaquirá en 1781, con epicentro en el Socorro Santander, pero se extendió a muchas provincias, casi prácticamente a todo el país. Un octavo punto, y era mantener las milicias populares y el armamento del Ejército Popular Revolucionario de 1781, siglo XVIII. Esto ocasionó, óigame bien, que cómo sería de importante esta revolución, esta constitución, que les repito, se redactó con una comisión que envió también la Real Audiencia de España en Santa Fe y que la presidía la Iglesia Católica con el arzobispo Antonio Caballero y Gómez y otros personajes y el alcalde de Santa Fe y toda la carreta. Se producía tabaco, algodón, textiles y no se les dejaba trabajar y se les cobraba mucho impuestos a las bases, a la comunidad. Esa constitución, que la llamamos Constitución Comunera, la primera en la construcción de la República de Colombia, tenía 35 artículos, para que usted lo vaya sabiendo, mi querido estudiante, compañero, seguidor. Obviamente que estos señores de esa comisión, un día antes de que se firmara, eso se firmó el 7 de junio en Zipaquirá. Berbeo estaba al frente de eso porque Juan Antonio Galán era analfabeta y es posible que los otros indígenas también y los campesinos, y Berbeo era el más letrado. Pero a escondidas, el señor alcalde Eustaquio Galvis Hurtado, que era un arrodillado del Imperio Español, hizo un acta secreta de nulidad
el 6 de junio, un día antes del 7, que fue cuando se firma la Constitución Comunera o capitulaciones de Zipaquirá. Una vez firmado, pues con el arzobispo los calman, que se retiren, que se vayan para sus casas, qué sé yo. Y entonces capturan a José Antonio Galán y lo descuartizan en la Plaza de Bolívar, aquí en Bogotá, donde yo estoy. Fue el primer derramamiento de sangre en la Plaza de Bolívar de Bogotá, porque el primero fue el asesinato de Benco Piojó en Cartagena, de ese destacado líder africano. Y el segundo, pero el primero en Santa Fe, es el de el descuartizamiento. Descuartizaron, traicionaron y engañaron la revolución comunera. Eran unos asesinos. Y el arzobispo Caballero y Góngora utilizó la religión para apaciguar y dividir la revolución. Se alió con la corona. Eso está en las investigaciones y en los estudios que se han hecho, y estos estudios yo los he sacado de los descendientes directos de la Revolución Comunera en Santander, que son mis compañeros de la Unidad Popular Constituyente, en cabeza del profesor Rubén Morales Rey. Hágame el favor. Entonces, todo esto se da en esta primera fase. Entonces, en esta primera fase tenemos la revolución o la primera república independiente afro en los Palenques con Benco Piojó y su asesinato. La resistencia indígena y la revolución comunera que recogía a los indígenas, los afro y los criollos. Fíjense que tenemos el sector afro, el sector indígena, el sector campesino y el sector criollo, si queremos llamarle clase media, no sé, pero se van, todos los sectores sociales se juntan en esta revolución comunera de 1781. Y bueno, ya en 1783 se da la expedición botánica con José Celestino Mutis. Ya en 1790 comienza la Revolución Francesa, desde 1789. Ya le dijimos que se da la independencia de Estados Unidos. Comienza la Ilustración en Europa, empiezan a salir un poquito de la Edad Media, ¿verdad? Y a finales del siglo XVIII, en 1794, se da un fenómeno muy importante. Ese lo vamos a ver más adelante, se llama los hitos trascendentales en la construcción de la República de Colombia. Este hito, digamos, se llamó la conspiración de los Pasquines, y tenía que ver con Antonio Nariño, los derechos humanos y la proclamación de los derechos humanos, que ellos la toman de la Revolución Francesa en 1789. Pero en 1794 se da entonces un fenómeno, un estallido, un fenómeno muy importante que se llamó la conspiración de los Pasquines, que involucraba estudiantes ya de las universidades que en ese momento existían, ¿verdad? Y que antecedieron el grito de independencia de 1810 con el florero de Llorente. Y aquí queremos, digamos, detenernos un poquito. Entonces, los primeros gritos de independencia no fueron los de 1810, ya en el siglo XIX, porque el siglo XIX ya comienza con los años 1800, sino que el grito de independencia comienza en el siglo XVI con Benco Piojó. Los gritos de independencia comenzaron en el siglo XVI y XVII con la resistencia indígena de los Pijao, de los Guayú, de los Tairona, de los Camajú, de los Mocaná, de los Embera, de todos los indios de Colombia. El primer grito de independencia comenzó en 1781 con la Revolución Comunera. El grito de independencia no comenzó
en 1810 con el florero de Llorente, sino que comenzó cuando Manuela Beltrán arrancó el edicto emplazatorio que alzaba los impuestos de la corona española en el Socorro Santander. El grito de independencia en Colombia no comenzó con el florero de Llorente, comenzó con la revolución comunera, cuando salieron más de 20.000 patriotas granadinos, como los quiera llamar, a levantarse, sublevarse contra la corona española, alzados en armas. El grito de independencia en Colombia comenzó con el descuartizamiento de José Antonio Galán en la Plaza de Bolívar en Bogotá. En 1782, 81, 83, en el siglo XVIII. Eso hay que revisarlo y ajustarlo en la historia colombiana. Por eso este tema se llama Hacia la construcción de una nueva historia del proceso constituyente en Colombia. Cómo se construyeron las constituciones en Colombia. Entonces, y llegamos, toda esta guerra, toda esta lucha fue antecedente de la segunda constitución del proceso constituyente en Colombia, y es la que se da un año después, porque recuerde que quiero hacer una precisión. El grito de independencia, que como se le conoce, pero que ya vimos que no fue el primero, sino por ahí el cuarto, el quinto, el décimo, no sé, pero fue muy importante. Yo no estoy diciendo que no haya sido importante. Antes de 1810, el año anterior, se da un fenómeno que tampoco ha sido valorado, que se le tiene allí como una cosa de segunda monta, pero que hoy queremos reivindicarlo. Acabamos de hablar de la conspiración de los Pasquines, que tuvo que ver con la publicación de los derechos humanos de Nariño y su articulación con estudiantes de bachillerato del San Bartolomé y de las universidades que se habían formado, con los jesuitas y todo esto. Entonces ahí ya vemos el sector estudiantil levantado contra el imperialismo español, ¿verdad? Y en 1809 se da el memorial de agravio de Camilo Torres. Ese memorial, que por aquí tengo un comentario sobre esto. Este memorial no fue cualquier documentico por allí mal habido, como algunos lo quieren presentar. Camilo Torres, nada más y nada menos, hacía parte de un cabildo de Santa Fe de Bogotá, y como cabildante era asesor del Cabildo de Santa Fe, y en una respuesta a la Junta Central de España envían las quejas de los neogranadinos y las recoge en el Memorial de Agravios, donde se plantea, entre otras cosas, primero la igualdad de derechos políticos para los criollos, que ya se había planteado en la primera constitución comunera de 1781. Pero ya estamos entonces acá en el siglo XIX, en 1809, con Camilo Torres. No el cura guerrillero, sino Camilo Torres, el prócer de la patria. Un segundo punto, manifestaba los errores del sistema educativo de la corona española en la Nueva Granada. Y le manifestaba que España no escuchaba las quejas de los granadinos, de los criollos, y denunciaba la crueldad de las autoridades españolas en tierra colombiana. Es decir, que el memorial de agravio de Camilo Torres se constituye también en un hito en la construcción del proceso constituyente en Colombia. Fue antes de 1810, fue en 1809, se da como un antecedente, y antes de Camilo se da la conspiración de los Pasquines con la publicación de los derechos humanos por parte de Nariño
Y repito, ahí participaron estudiantes del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, ¿verdad? Y le allanaron la casa a Camilo y fueron llevados todos sus libros a la Inquisición. Incluso muchos tuvieron que exiliarse por culpa de los derechos humanos y la corona no lo aceptaba. Y después viene eso fue en 1794. Y en 1809 viene el Memorial de Agravios y en 1810 entonces aparece el memorial, el grito de independencia o el florero de Llorente, que dicho sea de paso, eso no fue un gritico allí porque sí, había todo un movimiento popular de rebeldía, de subversión, que tenía dos epicentros centrales, la expedición botánica y el observatorio astronómico. Y allí hubo muchos personajes como José Celestino Muti, José Acevedo y Gómez, que fue nombrado después tribuno del pueblo. Este movimiento popular se venía gestando desde antes del 20 de julio de 1810. El florero fue un pretexto, obviamente. Pero ese mismo año, antes de ese grito de independencia del florero, que es un movimiento mucho más grande que se preparaba en dos escenarios intelectuales, cumpliéndose el mandato, hoy en día entendemos, de Antonio Gramsci, en la cual los intelectuales cumplen un papel fundamental en las revoluciones. Estos intelectuales que estaban agrupados en la expedición botánica y en el observatorio astronómico fueron los que lideraron este proceso de liberación y de emancipación en este entonces. Pero en ese año, en 1810, más exactamente el 13 de enero, se da un hito que tampoco ha sido tenido en cuenta ni aparece en los libros de historia y que hoy queremos visibilizar, y es la insurrección de los Llanos Orientales. Fíjate, se da antes, esto fue un detonante porque estos personajes que estuvieron aquí en esta revuelta de los Llanos Orientales fueron decapitados en la Plaza de Bolívar, igual que hicieron cuando descuartizaron a José Antonio Galán, igual cuando asesinaron a Bencos Viejo en Cartagena. Te fíjense cómo vamos descubriendo y articulando en la línea de tiempo los escenarios adecuados, importantes, fundamentales que antecedieron los procesos revolucionarios de emancipación y la construcción de las constituciones. Porque este fenómeno denominado la rebelión de los llanos fueron soldados del Socorro Santander que desertaron del ejército realista y organizaron 40 llaneros y se sublevaron en San Pedro de Arimena, que era un municipio, un poblado. Avanzaron por el Meta y Casanare, fueron tomando municipios, provincias, poblados, veredas. Se fueron tomando estos municipios como una guerrilla. Estos llaneros valientes que no han sido valorados en la historia colombiana. Pero llegaron a Pore con P, P-O-R-E, Pore, que era gobernada por el español Remigio de Bobadilla, quien los derrotó, porque ellos no eran bastante, eran por ahí 40, 60. Y entonces la Real Audiencia nombró a Pedro Nieto, que era el alcalde de Tunja, para que se encargara de castigarlos, y los fusilaron a la 1 de la tarde el 13 de enero de 1810. Y sus cuerpos fueron llevados a la Plaza Mayor de Santa Fe de Bogotá, aquí en Bogotá, la Plaza de Bolívar, hoy, aquella época se llamaba la Plaza Mayor, y fueron decapitados. Y sus cabezas fueron colocadas en unas jaulas. Estos muchachos se llamaban José María Rosillo y Vicente Cadena. Entonces, fíjense ustedes que antes porque aquí viene la segunda constitución en 1811, después de toda esta revuelta, se da la constitución de Cundinamarca, que tenía 342 artículos y que la vamos a estudiar detenidamente en la próxima sesión,
¿verdad? Entonces, hoy queremos introducirnos, esto es un introito para animarnos a que naveguen con nosotros, que vayamos tejiendo ese hilo conductor de la línea de tiempo histórica de lo que yo he denominado la nueva construcción de la historia de la constituyente en Colombia hacia una nueva historia de las constituciones en Colombia. Entonces, resumimos para terminar, mis queridos amigos cibernautas. Tenemos un accionar clave de los afros palenqueros, un accionar clave del pueblo indígena, un accionar clave del campesinado y de los criollos, y un accionar clave del sector estudiantil de Bogotá, y un accionar clave de los llaneros, que era, digamos, un sector social que también estaba en los llanos orientales, y en ese momento los llanos eran Venezuela y Colombia, no había esas divisiones como ahora. Y vienen los citadinos en 1810 y se levantan. Entonces, y se da la constitución número 2, que es la constitución de Cundinamarca, en 1811, el 4 de abril, y allí juega un papel importante Jorge Tadeo Lozano y se dan las primeras visos digamos, de la nueva república. Nace la primera república. Ojo, nació para mí en este estudio en la Revolución Comunera de 1781, pero también nació con la República Independiente de los Palenques y con la resistencia indígena, ¿verdad? Se consolida con la Revolución Comunera de 1781, con 20.000 patriotas que se levantaron aproximadamente, ¿verdad? Y se consolida con la Revolución de los Llanos Orientales, que no es tenida en cuenta en la historia de los libros de Colombia, escolares, etcétera. Y llegamos entonces a la segunda constitución, para algunos es la primera, para nosotros es la segunda, que se llama la Constitución de Cundinamarca en 1811. Y entonces aquí vamos a empezar a estudiar las 13 constituciones que tuvo Colombia. Para la próxima sesión, no se lo pierda, vamos a estudiar entonces la Constitución de Cundinamarca, la Constitución de Antioquia en 1812, la Constitución de la Gran Colombia que se dio en Angosturas en 1819, convocada por Simón Bolívar, la Constitución de Cúcuta que se da en 1821, que refuerza la Gran Colombia de Bolívar, la Constitución en Bogotá de 1830, que nace muerta prácticamente, ya Bolívar fallece en ese año, no se le atendió su llamado a la Gran Colombia, y la Constitución de 1832, cuando se crea la República de la Nueva Granada, con los liberales, la República de la Nueva Granada o Neogranadina de 1843, la Constitución de la Nueva Granada de 1853 y la Confederación Granadina de 1858. Hasta llegar a los Estados Unidos de Colombia en 1863, que es la Constitución de Río Negro, Antioquia, y llegar hasta 1886 con la Constitución que nos antecedió durante 104 años y que fue liderada por Rafael Núñez, cartagenero, conservador, pero que creó un movimiento nuevo, y vamos a ver cuál fue el papel de los liberales, los conservadores y otros movimientos como el Movimiento de Regeneración Nacional, que juntó a conservadores y liberales para la Constitución del 86. Vamos a mirar cuáles fueron las constituciones liberales, cuáles fueron las constituciones conservadoras, cuál fue el papel de la Iglesia Católica en estas constituciones, cuáles fueron los impactos de estas constituciones, cuáles fueron sus antecedentes, porque la mayoría de ellas estuvo antecedida por fenómenos de guerras civiles. ¿Qué pasó allí con el federalismo y el centralismo? Usted tiene que conocer estos fenómenos porque Colombia se acaba de adentrar definitivamente, y lo habíamos previsto así, en una transición a una nueva constituyente.
Tenemos una octava papeleta, no lo olvide, en marzo del próximo año, y tenemos que prepararnos. Y quien no conoce la historia está condenado a repetirla, y es obligación perentoria, categórica, que los colombianos, los estudiantes, los partidos políticos, la izquierda, el centro, las capas medias, los campesinos, los indígenas, los afro, los jóvenes, las mujeres, conozcamos de primera mano lo que yo he llamado la nueva historia del proceso constituyente en Colombia, camino hacia una nueva historia de las constituciones en Colombia. Y esto le va a servir a América Latina, a los amigos que me escuchan de Brasil, de República Dominicana, de México, etcétera. Continúen con nosotros. Vamos a dejar hasta aquí esta primera sesión y nos vemos en la próxima, que sería ya entonces la sesión número 19. Hoy hemos visto la número 18. Que Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima jornada. No se lo pierda, manténgase al tanto. Un abrazo, que Dios me los bendiga.